María Teresa Sili Villarías, estudia Antropología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en el área cultural. Sí, me gradué por tesis. Bueno, en este caso, por parte de mi familia ya había estudios de historia acerca del origen de la migración italiana a México. Entonces, se me propuso que hiciera yo una continuidad del estado cultural de esos grupos, cómo se insertaron a la cultura mexicana y cómo se percibían. Más bien fue un estudio solamente de autopercepción del grupo italiano de la colonia Manuel González, Veracruz. Desempleada. Claro. No, hombre. Bueno, realmente tiene muy poco que estoy desempleada. Desde muy tempranamente me dediqué a la atención a clientes. Estuve en empresas donde pasé por varios puestos administrativos y finalmente los últimos 15 años he estado dirigiendo una pequeña empresa de gestoría. Bueno, no es pequeña, una empresa de gestoría que se trata de el cumplimiento de normas oficiales mexicanas en México, tanto de etiquetado como de pruebas de calidad. Yo creo que no lo entendí nunca bien, pero para empezar, la forma en que llegué a esa carrera fue porque, por una cuestión administrativa, tuvieron que inscribirme en esa carrera y después dije, bueno, luego me cambio y me fui quedando. Entonces, mis primeros contactos ya con las materias, porque primero es el tronco común, ya luego mis primeros contactos con la materia. En aquel tiempo las materias eran totalmente optativas, así es que en una clase inicial podías ver discusiones de alumnos que ya estaban saliendo, ¿no? Me costó un poco entender el sentido de la carrera. Es una forma de investigación social enfocada al micro, es decir, en lugar de estudiar estadísticas, tendencias generales, etcétera, y tomar conclusiones de encuestas y cosas así, el antropólogo se inmersa en la cultura que va a analizar y desfibrila o analiza desde adentro los motivos, las causas, las conveniencias, etcétera, todas las características culturales, y de ahí toma una conclusión. Podemos decir que es bueno, pero si nada más estudiaste una o dos familias, sí, pero estas dos familias estaban inmersas en una comunidad y en esa comunidad está inmersa en una, etcétera. Puede ser, esas dos familias pueden ser representativas. Entonces, su forma de estudio es más detallada. Lo que lo diferencia de otras carreras es el método de estudio, que en lugar de basarse en datos generales, se basa en datos específicos. No. ¿No? No, nunca lo ejercí. Lo único que hice fueron lo que son las prácticas de campo que se requieren en la universidad para hacer la titulación. De hecho, en este caso fue mi primer contacto, fue en Oaxaca, el siguiente fue en Guerrero, y finalmente las prácticas, que duran aproximadamente 3 meses en cada práctica, fueron 2 en Huachinango, Puebla. Esos son mis contactos con la antropología. Antes de terminar la carrera, yo ya tenía conflictos con ella, y antes de terminarla yo empecé a trabajar en un banco, en otras instituciones, y la verdad me gustó, entonces ya no regresé a ejercer.
yo creo que el antropólogo en sí puede tratar cualquier fenómeno social, no solamente el étnico. El antropólogo social puede, desde las manifestaciones ahorita feministas hasta cualquier fenómeno social, se puede estudiar en la antropología, porque la diferencia es que el método por el cual lo estudies. Entonces, ¿cómo se relaciona con Mesoamérica? Bueno, pues si Mesoamérica es la parte cultural o la zona que tiene un distintivo por su origen cultural, entonces el antropólogo, depende de lo que esté estudiando, tendría que tomar en cuenta precisamente esos orígenes culturales que identifican a esa zona. Entonces no es lo mismo estudiar un efecto social en el norte, que tienen un tipo de visión del mundo, que en el centro, ¿no? Para mí, lo único que, sea cierto o no, lo único que me quedó claro es que nuestra vida depende totalmente de nuestra actividad económica. Entonces, si Mesoamérica comparte actualmente, si anteriormente y si ahorita comparte las mismas características económicas de la mayoría de la población, en este caso sí, en su mayoría son campesinos que sufren el mismo grado de explotación o tienen los mismos beneficios, pues entonces se define como una zona completa, ¿no? Entonces no puedes hacer un estudio o tratar cualquier tema social de igual manera en el centro del país que en el norte, ¿no? Entonces, pues en eso se relacionaría con Mesoamérica, que es toda una franja cultural, pero no tanto. Mesoamérica, cuando oigo esa palabra me suena a hace mucho tiempo, ¿no? A Mesoamérica, a los orígenes, cuando realmente no importa ya tanto el origen como el actual. Entonces sería, ¿cómo se relaciona? Pues que el antropólogo tendría que hacer un análisis muy directo de la situación actual para poder relacionarlo, ¿no? No son historiadores. Perfecto. Pues no sé si sea posible, pero no, la verdad no tiene para mí mucho sentido, porque sí hay un origen común cultural, una historia tal vez común, pero para mí sería más importante el hoy, ¿no? Entonces, más que por su origen cultural, yo ya separaría a la persona por su actividad económica actual. Eso es lo que realmente definiría la razón de las acciones, ¿no? ¿Por qué hago esto o por qué hago lo otro? ¿Por qué la sociedad se comporta así o se comporta así? Sería por su condición económica actual, para mí. Pero, pues, ¿qué te puedo decir si ya no ahondé en la carrera, ya no estoy actualizada en los temas? Simplemente es lo que opino. No, se me hace como que innecesario los conceptos, las divisiones. Creo que si es Mesoamérica o América del Norte o si es América del Sur, o sea, realmente no. Lo que me importaría a mí ahorita sería su definición económica. Si todos estamos en globalización, si, por ejemplo, cuando yo empecé la carrera, uno de los primeros libros que te ponen a leer es Regiones de Refugio, en donde el concepto era que una de las conclusiones que daban era que para que dejen de sufrir explotación los indígenas dejaran de ser indígenas, se les aculturizara totalmente. Bueno, pues
todo eso ha cambiado a lo largo de los años, de los conceptos. Sin embargo, pues sí, lamentablemente no tienes que dejar de ser indígena, pero sí te tienes que actualizar. Entonces, si el campo lo seguimos teniendo en un método rezagado, obviamente sus condiciones económicas van a ser rezagadas. Si la comercialización sigue siendo con un montón de intermediarios y que al final el campesino queda hasta abajo, por debatir lo que es Mesoamérica, ay, me da mucha pena, pero la verdad es que no, yo no le encuentro beneficio a debatir ese tipo de temas. Delimitar ya Mesoamérica como zona cultural, no le encontraría yo beneficio ya a debatirlo o definirlo más o darle más vuelta. Realmente yo creo que ya es el debate ya no es a nivel Mesoamérica, el debate es ya a nivel general, ¿no? Ya estamos hablando de derechos humanos, derechos culturales, derecho a subsistir, derecho económico, pero ya no de un grupo, estamos hablando a nivel general. Entonces yo no tendría por qué decir, mira, Mesoamérica, oeste, sino que todos los grupos deberían tener ese mismo derecho. No veo para qué separar culturalmente. En su momento sí, cuando fue la principal razón por la que no me dediqué a la antropología, porque cuando empecé a hacer las prácticas de campo, el trabajo del antropólogo es el trabajo del hipócrita, porque tienes que adentrarte a la cultura, adquirir la confianza de las personas para que éstas puedan mostrarse tal cual son. No es lo mismo cuando viene alguien de visita 3 días y los 3 días te peinas arregladito, a cuando ya tiene 3 meses y dices, ah, ya, ahí está, ¿no? Entonces, para obtener esa confianza, tienes que acercarte mucho a las personas, y ellos, la mayoría de las personas con las que yo traté, al hecho de ser un estudiante, ellos depositan toda su confianza en ti, pensando que esto va a mejorar su situación en general del país y de la zona en la que estás haciendo el estudio. Y yo lo que veía, porque precisamente en mi carrera estábamos revueltos de diferentes semestres o trimestres, entonces yo veía que la gente cuando se va, cuando viene, o sea, la verdad es que a la comunidad se le regresa muy poco, pero muy pocas personas son las que tengan el compromiso de regresar. La mayoría toma su tesis y se va a donde le den trabajo. Entonces, yo me sentí culpable simplemente. Me sentí culpable hasta donde yo había entendido, hasta lo que me habían enseñado ahí. Ningún programa de gobierno, ningún programa basado en los estudios antropológicos habían ayudado realmente. Todo se quedaba en papel, en gasto de programas, en presupuesto, estudios, análisis, libros, pero al final una real beneficio para el grupo que analizábamos, yo no lo veía. ¿Qué puedes hacer? Que muchos llevaban una despensa, ¿no? Les llevaban alguna ayudadita como de recompensa, pero en sí como profesional de la antropología, el único lugar que más o menos había trabajo era el Instituto Nacional Indigenista, y yo lo que veía nada más era un gasto del erario, y todos en sus investigaciones, y luego terminaron viviendo de maestros, o sea que otra vez al erario, haciendo libros y recreándose así, pero no un beneficio directo a los grupos. No sé si eso haya cambiado, pero en su momento eso fue lo que sentí, y me sentí muy culpable de pertenecer a ese grupo.
Dices, bueno, pero ahora estás en otro peor. Estás en las importaciones. Sí, o sea, no, al principio me sentí mucho peor, ¿no? Sin embargo, es descarado. O sea, todo importador te va a decir, no soy hermanito de la caridad. Pero en cambio, ir con tu cara de buena gente a las comunidades indígenas y obtener todo para hacer tu tesis y que la mera hora ellos siguen las mismas condiciones, yo no me sentía a gusto. Bueno, yo también creo que es la época en la que me tocó estudiar. La época en la que me tocó a mí estudiar y de ahí para acá lo que me ha tocado vivir ha sido, ay, va a parecer publicitario, pero un sexenios de corrupción terrible, en las que todo lo que se intentara no valió la pena. O sea, la gente no quería ni pagar sus impuestos porque ya sabes que se los van a robar, ¿no? Yo creo que tengo la esperanza de que en esta nueva forma de gobernar al menos haya una pequeña luz en el camino, de que los programas realmente se lleven a cabo, que el dinero que se destina a estos programas realmente sí se utilice y que por ende las investigaciones que hagan mis compañeros sí sean utilizadas. Porque digo, todos llegan con una muy buena intención, ¿no? Todo el que estudia antropología no estudia antropología para hacerse rico, sino que estudia antropología o cualquier carrera social porque tiene el ánimo de entender al prójimo y en sus manos ayudar en lo posible. Entonces, ¿cómo se podría enlazar más? Pues que realmente los programas funcionaran, que realmente los programas se llevaran a cabo con la buena voluntad con la que se inician, ¿no? Y no quedara en un gasto de presupuesto, en un mete facturas para cubrir y ya pagamos, ¿no? Y pues sí, toda mi esperanza está puesta en que actualmente sí tenga sentido aplicar las carreras sociales. Los estudios antropológicos, ¿de qué año? Pues de donde usted haya participado, ahora sí. O sea, de los que yo participé, no. Bueno, beneficiaron al maestro porque pudo terminar su proyecto que tenía para cubrir sus metas escolares, etc. Beneficiaron al maestro, principalmente. A mí, para poder terminar la carrera, ¿no? Y decir, ya, terminé. A la comunidad, yo creo que no. Al menos lo que yo hice no creo que le haya ayudado mucho a la comunidad. Pero tengo compañeros que es que hay que tomar, para estudiar antropología hay que quererla mucho y dar todo. Entonces yo no estaba en esa posición seguramente, pero tengo compañeros, así como tengo compañeros que nada más la estudiaron para pasar el tiempo, que ya estaban trabajando en otras cosas. También tengo compañeros que se dedicaron mucho, que se fueron incluso a vivir a las comunidades, que trabajan de la antropología y hicieron de la antropología su vida, y no solamente son maestros, sino maestros y trabajan en comunidades, etc. He visto por ahí en las redes sociales y demás algunos compañeros que participan en las convenciones y en los movimientos sociales de reivindicación de ciertas colonias. O sea, sí hay antropólogos que se forman y que tal vez a la comunidad a la que tú fuiste a hacer tu investigación, tal vez a esa comunidad no le pudiste devolver nada en su momento como estudiante, pero como profesionista lo que aprendiste te ha ayudado a representar o ayudar a representar, a orientar a otros grupos que sí hayan logrado mejorar. Por ejemplo, los grupos que son de autoconstrucción, todas esas organizaciones individuales, sociales, pequeñas, que
muchas veces no saben cómo hacerlo y un antropólogo, aparte de al momento en que analizas el proceso, puedes dar orientación, ¿no? Entonces, sí tengo compañeros que han estado muy comprometidos y que han estado ahí, pero mi decepción fue a nivel general, ¿no? O sea, sí hay casos, pero a nivel general siento que la antropología en México, hasta el tiempo en que yo estaba estudiando, no había hecho gran cosa. No. Después vinieron otros programas mejores y siento que últimamente se le está dando más importancia y ahorita puede que sí se dé tengo la esperanza de que esta administración y las que vengan sí estén considerando usar el erario para lo que es y por lo tanto los estudiantes sí puedan devolver a la comunidad lo que estudiaron.